Hola, buenas tardes. Soy el doctor Raúl Chisteca, residente del tercer año del Instituto Panamericano contra la Ceguera, y vamos a ver un tema corto, continuando lo del doctor Abelardo Alanís, acerca de los trastornos neuroftalmológicos no orgánicos, y vamos a ver diferentes maneras o diferentes métodos diagnósticos para llegar a este diagnóstico. Para valorar los trastornos neurooftalmológicos no orgánicos desde el punto de vista neurooftalmológico, hay 5 áreas que pueden verse afectadas por una enfermedad no orgánica, entre los cuales incluyen lo que son la visión, este puede incluir la agudeza visual y el campo visual, la motilidad ocular y la alineación de los ojos, el tamaño y la reactividad pupilar, la posición y función de los párpados, y también a veces las sensaciones corneales y faciales. El médico que se enfrenta a un paciente que se queja de disminución de la visión o de algún trastorno relacionado con estos sistemas visuales, ya sea aferentes o eferentes, para lo cual no existe una explicación biológica, tenemos dos responsabilidades o tiene que cumplir dos responsabilidades. La primera es que el médico debe asegurarse de que no haya un trastorno orgánico presente y ya que esto es particularmente importante ya que del 25 al 50% de los pacientes con pérdida visual no orgánica aparentemente tiene una patología orgánica concomitante o adyacente para explicar al menos parte del déficit visual. Y como segunda parte, el médico debe aportar una actitud empática con el paciente, tratar de entenderlo independientemente del contexto, ya que si el doctor o el representante médico toma una actitud cínica, incrédula o de confrontación con el paciente, puede ser que éste no llegue a cooperar y que durante el examen y los resultados sean insatisfactorios y entonces tengamos un mal diagnóstico. Es por eso que abordaremos varios métodos para diagnosticar las manifestaciones de los trastornos oftalmológicos no orgánicos. El primero que vamos a abordar es el primer punto, la agudeza visual. La disminución de la agudeza visual es probablemente la alteración no orgánica más común o el síntoma más común en la oftalmología y ocurre con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, pero puede observarse en todas edades, también teniendo un pico en las edades mayores. Puede ser de tipo psicogénico o causado por simulación. ¿Cómo se puede sospechar ante una pérdida visual no orgánica? Principalmente desde la entrevista, nosotros tenemos que ver e interactuar con el paciente, cómo actúa, ya que muchos de ellos en las entrevistas el paciente ciego siempre tiende o trata de mirar al entrevistador, a diferencia del paciente con una pérdida no orgánica, que la visión va a tenderla a hacer o ver hacia otro lado que no sea el entrevistador, tratando de no tener un contacto directo con él. Otra manera también de diagnóstico, se puede usar un tambor optoquinético giratorio que podemos tener en cualquiera de los consultorios, es barato y es fácil de obtener. Con este vamos a producir un nistagmo horizontal, que esto nos puede detectar que hay una visión de mínimo o al menos de 20/400. Esto es lo importante, colocarlo lo más cercano posible y se espera que entre más grande sea este tambor nos pueda ayudar más. Esto se va a girar hasta obtener el movimiento del nistagmo con ambos ojos y después se puede también tapando un ojo y tapando el otro para ver si hay respuesta. Debido a esto, si hay una respuesta, quiere decir que estamos teniendo ante un trastorno no orgánico. Otra prueba puede ser la prueba del espejo. Esta es donde se va a colocar un espejo grande frente a la cara del paciente y se le va a pedir al paciente que mire directamente hacia el frente. Luego el espejo se girará varias veces, tanto hacia adelante y hacia atrás. Puede ser hacia ambos lados, pero idealmente hacia adelante y hacia atrás, haciendo que las imágenes del espejo se van a mover. Los pacientes con una visión mejor que la percepción de luz van a mostrar un movimiento también nistagmoide en los ojos y que pueden evitar seguir el reflejo con el movimiento del espejo. Otra forma también de detectar la pérdida visual no orgánica en un paciente que dice no poder ver formas, objetos o a cualquier tipo de visión en uno o en ambos ojos es pedirle al paciente, ya sea con los ojos cerrados o los ojos abiertos, cualquiera de los dos, idealmente ojos abiertos porque si hubiera una alteración orgánica, lógicamente no podría ver,
que se tome la punta de los dedos de ambas manos. Nuevamente el paciente que tiene una pérdida de visión en un solo ojo, se le puede aplicar un parche antes de realizar la prueba. Como todos los médicos sabemos, la capacidad de tocar las puntas de los dedos no tiene nada que ver o no involucra mucho la parte de la visión, sino la parte de propiocepción. Por lo tanto, los pacientes con ceguera orgánica pueden juntar fácilmente las puntas de los primeros dedos en ambas manos, mientras que los pacientes con ceguera no orgánica, particularmente aquellos que no están fingiendo, no podrán hacerlo. Otra prueba es pedirle que firme o ponga su nombre en cualquier hoja de papel, en cualquier lugar. Un paciente con ceguera orgánica puede firmar fácilmente su nombre o su misma firma sin dificultad, mientras que los pacientes con ceguera causados por simulación pueden producir una firma extremadamente rara o una firma desalineada. También algunos médicos han evaluado a pacientes que afirman una pérdida completa o grave de la visión en uno o ambos ojos, mostrándoles fotografías o tarjetas de ciertas palabras o frases personales que podrían considerarse inaceptables. Estas pueden ser, el paciente ve esta serie de fotografías o tarjetas solo con el ojo ciego, luego con el otro contralateral y con ambos ojos, y el examinador observará al paciente en busca de respuesta de contenido al material que está viendo. Pueden ser desde jadeos, sonrisas o alguna otra respuesta que sugiera que el paciente realmente está viendo con el ojito afectado. También hay otra variante que puede ser con usada la tabla bicromática de lentes rojo y verde, también donde se utilizan estas gafas o estos lentes de color rojo y verde. Una vez que se establece que el paciente, se le pide al paciente que tenga una buena visión de color, o se espera que el paciente tenga una visión a color normal, se le pide que el paciente vea las placas de diferentes colores con esta forma bimodal mientras usa los lentes rojo-verdes. Como ya sabemos, se va a colocar la lente roja sobre el ojo afectado y los números y las líneas de las placas de estos diferentes símbolos no se pueden ver sobre el filtro rojo. Por lo tanto, un paciente que tenga una visión normal, el color que al menos tenga afectado, puede que lea las placas a través de a través de los lentes rojo-verdes con la lente roja frente al ojo afectado y que identifique correctamente las figuras en las placas. Esto nos va a dar un acercamiento a una agudeza visual de 20 o 400 o mejor del ojo afectado. El otro uso de los lentes rojos para detectar la pérdida visual monocular no orgánica es colocar los lentes en el paciente con la lente rojo frente al ojo con la vista normal. Luego se le pedirá al paciente que lea las letras pequeñas en una hoja blanca de papel que sea escrito con un lápiz o un rotulador rojo. El paciente con pérdida visual orgánico no podrá leer las letras, mientras que el paciente con pérdida visual no orgánica sí podrá hacerlo. Se puede usar también un prisma de 4 dioptrías de fuerza para detectar la visión en un ojo que se dice que tiene visión reducida o nula. Se le va a pedir al paciente que mire a ambos ojos la tabla de visión, luego se colocará un prisma suelto de dioptrías de 4 prismas en la base sobre el ojo afectado. Un paciente con visión binocular normal mostrará un movimiento de ambos ojos hacia la dirección del vértice del prisma, seguido de un cambio del ojo contra el centro. Un paciente con visión disminuida ausente verdadera en el ojo sobre el cual se colocará el prisma no mostrará ningún movimiento y de manera similar cuando el prisma se coloca sobre el mejor ojo de un paciente cuyo otro ojo es realmente ciego o tiene una visión extremadamente reducida, solo se producirá el primer cambio binocular conjugado y no habrá movimiento compensatorio del ojo contra la espalda hacia el centro. En esta prueba, primero se pregunta al paciente si ha experimentado visión y tenemos otra prueba donde primero se le preguntará al paciente, de acuerdo usando los prismas, si ha experimentado una visión doble, además de la pérdida de visión que él refiere. Si la respuesta es negativa, se dice que el examinador probará la alineación de ambos ojos y que prueba debe producir una visión doble vertical. Luego un prisma suelto de 4 dioptrías se colocará a la base frente al ojo no afectado. Al mismo tiempo se colocará un prisma de media dioptría, el cual se colocará simultáneamente con la base en cualquier dirección sobre el ojo con visión reducida.
Luego se proyectará cualquier cartilla de Snellen, viendo cualquier letra de tamaño 20-20 o mayor a la distancia que sea correcta, y se le preguntará al paciente cuando tiene una visión doble. Cuando el paciente admite la diplopia, se le pregunta si las dos letras son de igual calidez o nitidez, y luego se puede hacer validación de la agudeza visual, sabiendo que el paciente realmente está viendo con ese ojo afectado. El examen de las respuestas pupilares, en el caso como en el segundo punto, puede ser útil para diagnosticar la pérdida visual no orgánica. Los pacientes que reportan ceguera completa en ambos ojos deben de tener pupilas que no reaccionen a la estimulación lumínica, a menos que el proceso afecte las vías visuales posgeniculadas. Por lo tanto, las pupilas de un paciente que no puede percibir luz con cualquiera de los dos debido a lesiones retinales bilaterales, de nervio óptico, de tracto óptico o debido al daño en el quiasma óptico, no reaccionarán lógicamente a la estimulación luminosa. La ausencia de un defecto pupilar aferente relativo en un paciente con pérdida visual monocular indicará que el paciente no tiene una neuropatía óptica unilateral y por lo tanto puede apoyar un diagnóstico de pérdida visual no orgánica o que el paciente tiene una neuropatía óptica bilateral que es asimétrica. De acuerdo a los puntos de los campos visuales, los defectos de campo visual no orgánicos pueden ser de tipos variados. El defecto de campo visual no orgánico más común es un campo visual no específico restringido. Cuando el campo se prueba cinemáticamente o usando un perímetro de Goldman o una pantalla tangente, el campo puede tener una naturaleza en espiral, como podemos ver en la fotografía, y cada vez más pequeño a medida que el objeto de prueba se mueve alrededor del campo. Otros defectos del campo visual que podemos encontrar en los defectos no orgánicos incluyen tanto escotomas centrales, unilaterales o bilaterales, hemianopsias unilaterales, hemenopsias bitemporales, binasales e incluso las menopsias homónimas. Un campo visual constreñido no orgánico se puede diagnosticar de diferentes maneras. Se puede detectar probando el campo a dos distancias diferentes. Los pacientes con un campo visual orgánico restringido mostrarán un aumento en el tamaño absoluto del campo visual, mientras que los pacientes con una visión visual no orgánica del campo mantendrá el mismo tamaño absoluto representado anteriormente. También se puede diagnosticar al realizar primero las pruebas de campo visual de forma monocular y luego binocular, y si el defecto del campo está presente en un solo ojo cuando los ojos se examinan por separado, pero todavía está presente cuando se realizan las pruebas de campo simultáneas binoculares. Se puede suponer que el defecto no es orgánico. Este método no puede distinguir entre defectos semianópticos homónimos orgánicos, inorgánicos o escotomas centrales bilaterales. Cabe señalar que los pacientes pueden crear defectos reproducibles no orgánicos en el campo visual, no solo cuando se realiza una perimetría cinemática, sino también cuando se realizan con perimetrías estáticas automáticas. Dichos pacientes no muestran necesariamente un mayor número de errores de falsificación positiva o falsos positivos o falsos negativos o errores de fijación. También, de acuerdo a la parálisis de la mirada, hemos visto a varios pacientes con parálisis no orgánicas de movimientos oculares horizontales y verticales. Los pacientes no realizarán estos movimientos o sacudidas voluntarias horizontales o verticales o movimientos de persecución y no se fijarán en el objeto distante para permitir las pruebas oculocefálicas que ya conocemos o también las pruebas vestíbulo-oculares. Sin embargo, cuando se observó que los pacientes a través de un espejo unidireccional se pudo observar que realizaban una persecución absolutamente normal y estos movimientos oculares acádicos. Además, las mediciones de los movimientos oculares durante la rotación eh, en la luz y en la oscuridad indicaban sistemas normales de búsqueda acádicos. La desviación forzada de estos ojos hacia el suelo se puede usar para ayudar a diferenciar las convulsiones o los comas orgánicos de los no orgánicos. La prueba se realiza moviendo la cabeza del paciente hacia un lado y observando el movimiento de los ojos. Luego la cabeza se gira hacia el lado opuesto nuevamente mientras se observa la posición del ojo. La respuesta típica de un paciente con coma orgánico es que el movimiento de los ojos, como ocurre con los pacientes con enfermedad del tronco encefálico, coma, sea un coma inducido por fármacos o un coma expreso así o un movimiento suave, opuesta al giro de la cabeza. La respuesta de los ojos, sin embargo, los ojos con un paciente que simula el estado de coma, desverían tónicamente hacia el piso como para evitar mirar al observador. Al mover la cabeza hacia el lado opuesto, los ojos se desplazarán directamente hacia el otro lado o hacia el piso, tratando de contradecir la prueba del médico.